No olvidemos, hermanos, que tenemos un Padre, que tenemos un amigo, que tenemos un amor, que nos miró desde el vientre de nuestra madre. Hermanos, no nos olvidemos. Por lo tanto, desde que nos miró, desde porque su gracia, solamente por su gracia somos salvos, Él sabe cada minuto, cada respiración, cada paso de nuestra vida lo que nos está pasando ahora. Como a su vez, Él no nos ha apartado del mundo, no nos ha dejado aparte porque es necesario a veces pasar estas pruebas. Y es necesario, y como país, como mundo, estamos pasando por un valle de desiertos, hermano. Pero con todo, y como dice la palabra, no he visto justo ni desamparado. Y eso es una bendición. Siempre miremos al Señor, miremos a Cristo. A veces nos consumimos, nos ha pasado a los hermanos que estamos trabajando desde nuestras casas y ha sido a veces una carga laboral no menor, pero con todo tenemos que apartar tiempos para Cristo. Ponga su corazón, dispóngalo para Cristo. Él no espera palabras rebuscadas, Él no espera grandes versos, sino que Él busca nuestro corazón cansado, a veces agotado, confundido, porque Él solamente está para darnos descanso, hermanos, para darnos paz y reposo. Amén. La idea es no perder el control en esta situación que estamos viviendo y mantener ante todo la calma en nuestro testimonio como cristianos. Debemos confiar en el Señor. Debemos estar en oración, en comunión, en lectura de la palabra. Esto va a pasar y créame que nos va a dejar tremendas lecciones de vida y también en el ámbito espiritual. ¿Cuánto es lo que nosotros dependemos del Señor en situaciones de crisis, en situaciones de quebranto? Yo desde un primer momento dije que esto no es solo una prueba para el mundo, sino que también es una prueba de fe para la Iglesia de Cristo. Así que, hermanos amados, estamos siendo pasados por el sedazo, pero no desesperemos porque el Señor está con nosotros. Saludos a quienes se están conectando hoy día. La hermana Paulina, un gran abrazo para ella. Tiare también está conectándose, así que le damos la bienvenida a Tiare y les invitamos que se conecten también para escuchar lo que el Señor tiene para nosotros este día. Así que vamos a una alabanza a la hermana Roxana Contreras y seguimos hablando de esto y otras cosas más. Si no cuesta nada, solo 2 palabras. Te quiero y nada más. Te quiero de verdad. Jesús, Jesús, porque la mereces y te pertenece. La gloria solo a ti, la gloria que hay en ti, Señor, Señor. Porque tú, sol de la mañana, das vida donde no existe nada y vienes al hombre que es malo y le amas siendo tú el rey de la gloria. Moriste por darme victoria. Hoy vives y llevo en mi canto tu historia. En mi pensamiento y en cualquier momento te alabo solo a ti,
te alabo tanto así, Jesús, Jesús. Y tú estás presente cuando anhelo verte, y estás dentro de mí, y estás muy junto a mí, Señor, Señor, porque tú, sol de la mañana, das vida donde no existe nada, y vienes al hombre que es malo y le amas, y le amas, siendo tú el Rey de la gloria, moriste por darme victoria, hoy vives y llevo en mi canto tu historia. Siendo tú el Rey de la gloria, moriste por darme victoria, hoy vives y llevo en mi canto tu historia. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Paola, que está conectada con nosotros. Dios te bendiga mucho, Paola. Agradecemos la fidelidad de tu sintonía. Saludamos también a Patricia, nuestra hermana Patricia, que está también. No sé si me puede decir por WhatsApp si nos está escuchando. Bendiciones para ti también, Patricia. Ya saludamos a Paulina y en la medida que vayan apareciendo los hermanos vamos a ir saludándoles. Les saludo en todo caso a la Iglesia Evangelio y Gracia. Les envío un abrazo grande, y este programa fundamentalmente es para ellos, y nosotros lo que hacemos es compartir con el resto de los hermanos que eventualmente quieran conectarse a esta red. Así que damos gracias al Señor por esta alabanza de la hermana Roxana Contreras. Es una alabanza hermosa, y nos trae los más hermosos recuerdos de aquellos tiempos de juventud, cuando servíamos al Señor con la mitad de los recursos que tenemos hoy día, pero era una vida de mucha intensidad espiritual, de grandes experiencias en Cristo, y estoy seguro. Un saludo para la hermana Brendita, que está conectada también. Un saludo para Emita, que está conectada también. Bendiciones del Señor. El hermano Leo nos está saludando también, y tengo un aviso del hermano Leo, un aviso que le va a bendecir, pero lo voy a dejar para un ratito más, hermano Leo. Al final del programa lo voy a decir, y lo tengo anotadito aquí para no olvidarme. Ya, hermano Leo, así es que usted manténgase en sintonía. Ya saludar a la hermana Brendita, así que hermana Patricia también me dice que nos está escuchando. Bendiciones del Señor. Decíamos que estamos viviendo un tiempo difícil, un tiempo de confusión. Hoy día lo que señalaba el ministro de Salud era un pronóstico no muy promisorio, como señalaba antes, respecto a lo que se viene para nuestro país. Eso es lo que dicen los expertos, eso es lo que dicen las personas que tienen estudios en temas de epidemias, las personas que trabajan con estadísticas, pero sabemos que frente a todo pronóstico, el Señor es el que manda y el que gobierna el mundo, de tal suerte que nosotros hemos de confiar
solo en Él. No se desespere, esto va a pasar, esto se va a acabar y vamos a tener la oportunidad de abrazarnos, de querernos más aún, de estrecharnos como hermanos en Cristo y de aprovechar los tiempos de adoración y de presencia de Cristo en nuestras iglesias. Extrañamos nuestras iglesias. Los cultos en Facebook Live, en fanpage, en YouTube, en Zoom, todos los cultos que se están ocupando hoy día, plataformas tecnológicas, no van a reemplazar nunca lo que es el culto presencial, hermanos amados. Así que no se acostumbren. La responsabilidad nuestra es que nosotros estemos preparados para cuando esto se pase. Quizás un tiempo promedio, puede ser un tiempo corto, un tiempo un poco más extenso, no importa, pero llegará el momento en que vamos a reunirnos. Bendecía a mi hermana Selena, también la saludo en el nombre del Señor. Dios te bendiga. Gracias, Cele, por escucharnos y recordarnos también teníamos que enviar el link de conexión a nuestros hermanos en la iglesia. Hoy día quiero que hablemos algo que a mí particularmente me afecta mucho y de lo cual no me puedo mantener indiferente. A mí la verdad es que me viene una suerte de pudor santo al observar muchas veces los abusos de que son objeto muchos hermanos. Hay un pasaje en la Escritura que a mí me llama la atención y siento un personal aprecio. Yo sé que muchos de ustedes tienen algunos pasajes favoritos de la Escritura también. Si pueden contarnos cuáles son sus pasajes favoritos de la Escritura. Saludos a Vladimir, que está en línea. Gracias, Vladimir. Ya nos veremos ya. Seguro que sí. Oreja, dice mi hermano, que es músico. Y hay un pasaje en Hechos, capítulo 20, del 27 al 38. Aun cuando este pasaje parte de mucho más atrás, me voy a remitir en la lectura del 27 al 38, pero voy a ir analizando desde el 17 en adelante. Cualquier pregunta, cualquier opinión puede perfectamente intervenir a través de los soportes que ya hemos mencionado, WhatsApp y el chat de la radio. Una fe firme solo se va a nutrir de una doctrina firme. Eso es importante que lo entendamos. Una fe firme se va a nutrir de una doctrina firme. Y quiero partir entonces leyendo este hecho que narra Lucas del libro de los Hechos, que de verdad aquí hay muchas cosas que nosotros podemos extraer para nuestra vida personal. Y doy lectura, dice así, verso 27 de Hechos capítulo 20. Pablo hablando: porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Mire qué gran verdad. Para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos, verso 30, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Qué tremendo, qué vislumbre estaba teniendo el apóstol Pablo respecto a lo que iba a ocurrir. Por tanto, velad, atención, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Me acuerdo inmediatamente de un falso profeta que sale en las redes sociales, que pide plata y le reclama a Dios sus millones. 34, disculpe, fue una nota a pie de página. 34. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. En este tiempo de necesidades, hermanos, más bienaventurado es dar que recibir respecto de aquellos
que la están pasando mal. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo un gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera que por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Efectivamente, después de esto, Pablo nunca vuelve a Mileto y es ejecutado en Roma algunos años después. Aquí hay muchas cosas, hermanos amados, en estos versos que quisiera poner atención y hacer una comparativa respecto de lo que está ocurriendo hoy día en muchas iglesias cristianas. Hoy día hay muchos vendedores de humo dentro de las iglesias, en las redes sociales, muchos pastores de mega iglesias que permanentemente están haciendo llamados a que la iglesia se desprenda en función y en favor de ellos, haciendo grandes fortunas y empobreciendo a otros con predicamentos que no se condicen con la palabra del Señor. Como les señalaba, este texto, yo quisiera, ahora leí lo que mencionaba desde el 27 al 38, pero esta lectura respecto a su amplitud contextual, así se llama en hermenéutica, amplitud contextual, es decir, desde dónde empieza una narración o un discurso a dónde termina. Y eso un buen lector bíblico tiene que atenderlo. Recuerde que un texto sin su contexto es solo un pretexto, y hay algunos que son muy expertos en hacer decir a la Biblia lo que nunca la Biblia ha querido decir. Son esos predicadores que hacen análisis muy erráticos respecto de la palabra. El 17 del mismo capítulo al 21 dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Este pasaje, hermanos, en cuestión nos aporta enseñanzas que son trascendentales hoy día para que nosotros conozcamos mejor al Señor y conozcamos mejor también su palabra, y que nos permita tener una idea prudente y sensata del Evangelio. Y esto es necesario. Pablo, hermanos amados, se expone ante los ancianos de Mileto, desnuda su corazón ante ellos. Su alocución es la de un hombre sencillo, cuya única intención es dejar ver la gloria de Cristo. Él dice en el 19, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas. El apóstol Pablo no requería un hotel de 5 estrellas, ni pedía que se le pagara en dólares, como cuando vino Cach Luna a Chile a predicar a una iglesia importante de Santiago. El cobro que hizo fue un cobro muy importante, y ese predicador en cuestión no va a predicar si no se le paga, y la verdad que los precios que cobra son bastante onerosos. A diferencia de estos predicadores que son verdaderos reyecillos del Evangelio, el apóstol Pablo, cuando visitaba una ciudad, comentaba a alguien con un grado de gracia, decía: Pablo no preguntaba cómo son los hoteles por allá, el apóstol Pablo preguntaba cómo son las cárceles por allá, porque la verdad que siempre se estaba enfrentando a situaciones duras, porque la predicación del Evangelio, en el caso del apóstol Pablo, siempre le significó el desprecio de muchos, la violencia contra él, la pérdida de sus bienes, la traición de muchos, el abandono y la soledad. En nada se compara con muchos de estos predicadores que hoy día pululan en las mega iglesias vendiendo humo y atrapando a los incautos con predicaciones que no se condicen con la verdad bíblica. Se expone ante el escrutinio moral de los pastores Pablo, con una conciencia limpia y un testimonio personal muy en orden. Él dice: me he conducido delante de ustedes de tal suerte que no tengo de qué avergonzarme.
Y qué bueno, hermanos amados, cuando nosotros podemos también someternos al escrutinio de otros para que nuestra vida también, nuestro testimonio público sea transparentado de tal suerte que otros puedan ver a través de nuestro testimonio a Cristo también. Se expone entonces el apóstol Pablo ante el escrutinio moral de ellos con una conciencia limpia y un testimonio personal a toda prueba, de tal suerte que nadie podía decir nada del apóstol Pablo, de la conducta que él había tenido. Es más, él se había procurado sus propios alimentos y él siempre, permanentemente estaba testificando de Cristo y del Evangelio. Él nos habla de sus padecimientos, no por presumir delante de ellos, de los ancianos de Mileto, sino más bien para hacerles saber que el servicio prestado al Evangelio no ha estado exento de padecimientos. Él llevaba en su piel, él llevaba en su vida las marcas de Cristo. Había sido permanentemente azotado, maltratado, había estado en las oscuras mazmorras de las cárceles romanas. Por lo tanto, hermanos amados, donde él llegaba siempre estaban sus adversarios, ya sean judíos o gentiles, permanentemente llevándole la contraria respecto de la misión que el Señor le había consignado a él. Las señales esenciales del Evangelio las plantea el apóstol Pablo acá, cuando señala que es testificado a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Dos elementos vitales de la fe. Son elementos, hermanos, que nosotros no podemos obviar. El arrepentimiento, el llamado al arrepentimiento y la fe en Jesucristo, que es el objeto de nuestra fe, nunca debe estar exento de nuestro predicamento. Decía Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, cualquier sermón donde Cristo no es glorificado es un sermón perdido. La función del predicador, la función de quien testifica de Cristo siempre es llamar al arrepentimiento a otros y promover la fe en Cristo. Pablo reconoce el tropiezo que le ha significado a los judíos y lo malo es que ellos le han causado a la predicación del Evangelio. Lo calumniaron, hermanos amados, animaron a las autoridades de los pueblos donde Pablo llegaba como un alborotador a decir de ellos y de los paganos también, que señalaban lo mismo. Prácticamente era azotado de forma brutal, privado de alimentos. Es decir, los judíos fueron los responsables y la principal piedra de tropiezo que Pablo tuvo para predicar el Evangelio. Y con esto, por favor, no me vayan a acusar de antisemita, en absoluto. No es la intención de hablar más del pueblo judío. Sé que muchos de ustedes sienten gran aprecio por el pueblo judío, hermanos amados, pero en este caso y en este contexto histórico fueron la piedra de tropiezo permanentemente que el apóstol Pablo tuvo para predicar el Evangelio. Reconoce el tropiezo, cierto, que le han significado los judíos y la forma permanentemente en que ellos estaban tras bambalinas atentando contra él y contra el mensaje que él estaba predicando. Expone el apóstol Pablo en la última parte que leí que la única motivación de su calidad de apóstol fue anunciar y enseñar de manera pública acerca de la fe en Cristo. Hermanos amados, y esto tiene que ser claro para nosotros. El apóstol Pablo y los apóstoles, el contenido de lo que los estudiosos llaman el querigma, el contenido del mensaje, básicamente eran 3 o 4 cosas importantes. El Cristo resucitado, el Cristo que muere vicariamente, y la fe en Jesucristo como elementos vitales de la predicación cristiana. Hay, hermanos amados, predicadores que siempre se van por las ramas, predicadores que no predican a Cristo. Por eso que hoy día vamos a hablar, y estos son elementos meramente introductorios de lo que quiero abordar un poco más abajo de esta enseñanza que estamos hoy día trayendo ante ustedes. Bendito el Señor. Pueden opinar si quieren, pueden opinar. Gracias, Patricia, nos está escribiendo. Un ratito más voy a leer todos los mensajes que nos están llegando, ya sea al chat como asimismo al WhatsApp. Del 22 al 27, recuerden que estamos haciendo un contexto respecto al primer texto que leímos. Lecciones de un hombre que entendía su responsabilidad.
Versículo 22 del mismo capítulo 20 dice: ahora aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por toda la ciudad me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, no de las de 5 estrellas. Escuchaba o leía el testimonio de un hermano que pertenecía al movimiento de la superfe o al movimiento del Evangelio de la Prosperidad. Llegó un momento en que los apóstoles de esta causa le estaban pidiendo que vendiera su casa y entregara el dinero de la venta de su casa, hermanos amados. Y la primera vez que lo traen a predicar a uno de estos predicadores de la superfe, estos predicadores del Evangelio de la Prosperidad, no se alojaron en la casa de un hermano como lo haría cualquier otro evangelista, sino que ellos esperaban que se les pagara un hotel de por lo menos 3 estrellas. Por eso que hago esta comparación. Pablo dice: me esperan prisiones y tribulaciones. 24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Pablo no se andaba con chicas, como decimos acá en Chile. Era frontal, era capaz de decir las cosas en la cara, al punto que en un momento le llamó la atención al propio Pedro cuando éste estaba actuando con deshonestidad. Respecto a los judaizantes, relato que Pablo hace en el libro de Gálatas. Pablo sigue adelante con su cometido a pesar de las consecuencias que esto tiene para él. Dios le habló a través del profeta Ágabo en Hechos 21, del 8 al 14. El profeta Ágabo le hace saber cuando llegan a Cesarea, Ágabo le toma el cinto al apóstol Pablo y se envuelve las manos y los pies y señala en el capítulo 21 del verso 11 en adelante, dice: quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en mano de los gentiles. Al oír esto, dicen ellos, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Fíjense cómo el apóstol Pablo, pese a una advertencia que le hace el Espíritu Santo a través de un profeta, Pablo de igual manera responde, versículo 13: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, está narrando Lucas la historia, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Pablo tenía testimonio que iba a ser maltratado, y no obstante eso, hermanos amados, siguió adelante predicando el Evangelio del Señor. La determinación del apóstol sin duda que es admirable. ¿Cuán lejos estamos nosotros de esta profunda convicción que ardía en el corazón del apóstol Pablo? Y vuelvo a citar verso 13 del capítulo que acabamos de leer. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, dice Lucas, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Conozco a hermanos que se han enojado con el Señor por mucho menos que esto. Y qué pena, muchas veces nosotros intentamos encarar a Dios por cosas menores que esta. El apóstol Pablo, en cada ciudad donde llegaba, se estaba jugando la vida. El ministerio de Pablo, en su ministerio no había intereses egoístas, ni el deseo de ganar prestigio como una figura señera para el progreso del Evangelio. Pablo no se arrogaba el ser famoso. En ningún caso actuaba con humildad de corazón, con lágrimas en su rostro. En el quehacer del apóstol Pablo solo se deja entrever el profundo amor que él tenía por Cristo y por la obra que Cristo le había encomendado a él. Pero ahora, hermanos amados, quiero poner atención en esta parte del pasaje, del mismo capítulo 20, del 28 al 31. Dice así:
Aleluya. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Mirad, dice el apóstol Pablo, es decir, pongan atención, no solo por ustedes, sino por los creyentes bajo vuestro cuidado. Señala Pablo, el rebaño es la especial preocupación que el apóstol encomienda a los pastores allí reunidos. El apóstol Pablo le importaba la vida y la salud espiritual de la grey que había quedado allá, una grey por la cual el Señor entregó su vida. Señala que la misión encomendada no es por parte de hombre alguno, sino de Dios mismo, a través del Espíritu Santo, versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. No ha sido una institución o personas que hayan dado al apóstol esta misión, sino a los obispos, sino el Espíritu Santo mismo. Dios tiene la supervisión sobre el rebaño. El rebaño le pertenece a Cristo, no a aquellos que se enseñorean de la grey, como dice Pedro en una de sus epístolas. Por eso que los ministros tienen que dar cuentas delante de Dios del trabajo realizado, hermanos amados. Esto no es cualquier cosa. Todos los que predicamos la palabra vamos a tener que dar cuenta por cada una de las expresiones que hemos vertido desde el púlpito. Por eso que es una responsabilidad quien tiene... es una responsabilidad grande quienes tienen la misión de predicar la palabra del Señor. Un aporte importante que nos hace Pablo en esta intervención es que la iglesia ha sido ganada por Cristo. Yo sé que en este sentido muchos de los hermanos que pueden escucharme quizás no deberían estar de acuerdo conmigo y por favor podemos tener una visión distinta respecto de temas soteriológicos. Pero aquí el apóstol Pablo está diciendo la iglesia del Señor, el cual Él ganó por su propia sangre, es decir, no un mundo al cual se le señala que Dios le ama y solo espera que haga una confesión y por tanto se pueda contar las personas que hacen esta confesión entre los hijos de Dios. Así no funciona, hermanos amados, así no funciona. Dios llama a quien desea llamar y tiene misericordia de quien Él desea tener misericordia. La advertencia que Pablo les hace a los ancianos de Mileto, vuelvo a mencionar la 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Pablo, hermanos amados, tenía plena conciencia que muchos de los que allí estaban no eran creyentes verdaderos, sino piedras de tropiezo que de un momento a otro se levantarían para arrasar con el rebaño. En la iglesia, hermanos amados, no son todos los que están, ni están todos los que son. Hay algunos que parecen que fueran de verdad, pero no lo son, hermanos amados. Los llama lobos rapaces, personas que esperan en espacios oscuros para atacar el rebaño arteramente, engañándoles, sirviéndose de ellos para sus propios mezquinos intereses. Hoy día, hermanos amados, existen este tipo de hermanos, y lo peor aún, hermanos que ocupan, pseudo hermanos que ocupan los púlpitos para mentirle a la iglesia y valerse de ella para poder dar un salto en la escala social, incluso por las vidas frustradas que han llevado en no lograr cosas que la iglesia sí puede lograr. Filipenses 3 del 18 al 19, fíjese lo que dice, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo, está diciendo Pablo, lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Hermanos, todo aquel que tiene un predicamento extraño a la palabra es un enemigo de la cruz de Cristo. Y hay algunos que parecen verdaderos, pero son enemigos de la cruz de Cristo. En Filipenses 3, en el capítulo 2, señala algo parecido, y leo la Nueva Traducción Viviente. Cuídense de esos perros.
de esa gente que hace lo malo, esos mutiladores que les dicen que deben circuncidarse para ser salvos. Hermanos amados, es el apóstol Pablo que está hablando de cómo los judaizantes estaban infectando la iglesia con una doctrina extraña a la gracia que él les había predicado. Él los llama perros, y en el mismo libro de Filipenses los llama enemigos de la cruz de Cristo. Esta admonición o advertencia debe ser oída por la iglesia de todos los tiempos, hermanos. Hay pastores, entre comillas, quienes han puesto el corazón en las ganancias. Todo su esfuerzo es persuadir a las ovejas en darle de sus bienes y exprimirles todo cuanto puedan. Para ello usan la mentira como herramienta de persuasión. Su estrategia es la manipulación emocional. Estos pseudopastores no les importan las ovejas, les importa ganar dinero con ellas. Hay otros que intentan manipular a Dios mediante actos proféticos, expresiones decretivas, yo declaro, yo decreto, mentiras diabólicas que se han instalado en las iglesias como una suerte de predicamento alternativo, casi lidiando lo metafísico, casi lidiando la brujería, el concepto de la fe en la fe, que fue promovido por Paul Yonggi-Cho, la confesión positiva, hermanos amados. Si quieres algo, imagínatelo. Embarázate de la visión. Recuerdo muchas veces, escuché predicadores con expresiones tan ridículas como esta: embarázate de la visión de Dios. Mentiras que atentan contra la pureza del Evangelio de Cristo. Metafísica pura que se ha instalado dentro de las iglesias evangélicas. Bendito el Señor. Bendito el Señor. Aleluya. Aleluya. El misticismo también se ha adueñado de la agenda de la iglesia. Conocidos son los casos de pastores con desvaríos proféticos que han destruido vidas y han dañado severamente la fe ingenua de muchos. Pastores abusivos que maltratan a sus iglesias con un autoritarismo exacerbado. Yo siempre ponía un pastor del cual soy muy crítico hasta el día de hoy, no voy a decir su nombre, pero apareció muchas veces en televisión, en los matinales. Este pastor predica 1 hora, los primeros 45 minutos atacar acerbamente a sus enemigos y los otros 15 minutos para retar a su iglesia. Trata a su congregación con una dureza increíble. Ese pastor, no entiendo cómo puede llamarse pastor, porque el pastor presta cuidados a su grey. Pastores maltratadores, pastores que no se preocupan de sus iglesias. Bendito sea el Señor. Este misticismo que señalaba que se ha adueñado de la agenda de la iglesia. Pastores con desvaríos proféticos, extraños, han dañado a tantas personas, predicando mentiras, con un exacerbado autoritarismo. Hermanos amados, hoy vivimos un tiempo de confusión, donde la palabra ha sido relegada a un segundo plano. Hay una pleyada de charlatanes que se han adueñado de los púlpitos, ofreciendo sanidad y experiencias místico-espirituales, irresponsables que han llevado a cientos de vidas a atochaderos espirituales. Yo encaraba a uno de estos pastores que predica en una conocida radio evangélica en Santiago y en todo Chile. Y la respuesta que me dio cuando yo lo encaro me dice, no recuerdo literalmente lo que me señala, pero más o menos como: ¿no has visto toda la obra que Dios ha hecho a través de mí? Presuntuosos. Qué rabia, hermanos amados, al ver que muchos caen en las redes de estos mentirosos. Basta agudizar un poco el oído para percibir el cúmulo de mentiras y herejías que se promueven en algunas megas iglesias de pastores conocidos no solo acá en Chile, sino en el mundo entero. Recuerdo Kenneth Copeland, un famoso predicador de la superfe. No recuerdo cuando leí uno de sus textos y señalaba que si el apóstol Pablo hubiese conocido los principios de fe que Dios le había revelado a él, a Kenneth Copeland, el apóstol Pablo no hubiese pasado hambre. Qué terrible, hermanos amados. Qué terrible ese nivel de mentira instalada en las iglesias. ¿Cuáles son los resultados de un evangelio trucado, un evangelio mentiroso?
Muchos creyentes han dado testimonio del profundo daño sufrido en manos de estos falsos predicadores. La explotación emocional de que son objetos que en algún momento les produjo dependencia emocional y altos grados de estrés. Por esta razón, hermanos amados, tenemos el deber moral de denunciar a estos apóstoles y profetas de la mentira, como es el caso de Cash Luna, Guillermo Maldonado, Satirio dos Santos, César Castellano y otros que en este momento no recuerdo. Y no quiero mencionar los que yo aquí en Chile miro de forma muy crítica, que han construido fortunas cambiando la simpleza del mensaje del evangelio para llenar sus arcas de dinero. Son dueños de spa, dueños de radios y dueños de un cuanto hay de bienes. El apóstol Pablo nos dijo, nos habla de estos días. El apóstol nos dice, hermano, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído. Hoy día existe una suerte de compulsión por estos predicadores místicos, por estos predicadores que han buscado una forma alternativa de extorsionar emocional y espiritualmente a muchos hermanos. Hay muchos hermanos que han salido de las iglesias de la superfe, del evangelio de la prosperidad, han salido dañados, vidas destruidas, mentiras que se han instalado. Pablo nos advierte al respecto, hermanos amados. Por eso que tenemos que acendrarnos, tenemos que sostenernos en la doctrina del evangelio. En función de esto, en Efesios 4, el apóstol Pablo, verso 11, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Muchos que han caído en las redes de estos falsos predicadores, hermanos amados, han tenido resultados nefastos en sus vidas. El Señor tenga misericordia. Jesucristo es el motivo de mi canción. Otra razón yo no tengo por qué cantar. La melodía es Él, toda mi vida está en Él. Jesucristo es el motivo de mi canción. Jesucristo es el motivo de mi canción. Otra razón yo no tengo que cantar. La melodía es Él, toda mi vida está en Él. Jesucristo es el motivo de mi canción. Para vivir, muchas razones para morir, muchas razones para dar amor. No siempre se saben los porqués, la vida pasa con rapidez, cada momento yo aprovecharé. Ofrecer mis oraciones, entregar mi vida entera al que todo me da. Jesucristo es el motivo de mi canción. Otra razón yo no tengo que cantar.
sin cesar. Yo no me canso de preguntar sobre el porqué de mis canciones para Dios. Oh, pues Él conoce mi corazón. Existe solo una razón: agradecerle toda su bondad. Gracias al Señor a aquellos que están enviando mensajes. Gracias, Pastor Gerson Quesada de Rancagua, muy amable. Hermana Berito Muñoz señala: no es extraño hoy día, pastor, encontrar este tipo de personas, ni tampoco las que creen en ellos. Que el Señor tenga misericordia. Nada más que eso. El hermano Vladimir, dígame si puedo leer su mensaje. Quiero que me diga si puedo leer. Un saludo a José Manuel González Villalobos. Un abrazo grande, hermano querido. El Señor te bendiga. Gracias por unirte a esta modesta audición. Si puedes contarnos de dónde eres, para que los hermanos también puedan conocerte, José Manuel. Bendiciones del Señor. Gracias a quienes están opinando en este momento acerca de lo que hablamos, de los falsos maestros. El hermano Vladimir nos dice: sí, pues les estamos dando duro a los juleros. Yo pedí autorización para leer. La verdad es que tampoco me parece gracioso lo que escribe el hermano Vladimir, sin lugar a dudas. El tema, hermanos amados, es que nosotros tenemos que poner atención respecto del evangelio que nosotros estamos recibiendo, la textura del evangelio que estamos recibiendo, es decir, si esto se ajusta o no a la textura del verdadero evangelio. José, pero es que ¿cómo imaginar que era usted? Hermano José, sí, por favor, lo conozco. Como no alcanzo, me pilló de sorpresa. El Señor le bendiga, mi hermano José. Un gusto saludarles. José es un hombre muy estudioso de la palabra. Fuimos compañeros hace muchos años atrás en el seminario bíblico. Así que bendiciones, José. El Señor te bendiga. Me saluda a su querida esposa, por la cual también siento un gran aprecio. Bendiciones del Señor. Lo que señalaba es: nosotros tenemos que sostener nuestros pies sobre el verdadero evangelio, y la responsabilidad que tenemos los maestros, los pastores, es entregar claras herramientas bíblicas, teológicas, doctrinales, devocionales, para que nadie caiga en manos de estas sectas, yo diría, muchas de ellas bajo este predicamento extraño de la superfe, confesión positiva, decláralo y recíbelo, en fin, tantas cosas que se han instalado en la iglesia que no se condicen con la verdad del evangelio. Hermanos amados, es una responsabilidad bastante grande la que tenemos. Espero no haber herido ninguna susceptibilidad. Es un mensaje duro. Ruego las disculpas del caso si es que alguien puede haberse sentido ofendido, pero de la misma manera que el apóstol Pablo llama a aquellos que tuercen la sana doctrina, los llama enemigos de la cruz de Cristo, y los llama también perros, particularmente los dice por los judaizantes. Hermana Paola nos dice: cuidado, evangelio no es comercio, pastor no es gerente, creyente no es cliente, bendición no es producto, y la iglesia no es un shopping. Bien, me gustó. El evangelio no es comercio, pastor no es gerente, creyente no es cliente, bendición no es producto. Amén, sí, muchos van a las iglesias a demandar bienestar, ¿cierto? Como decíamos en algunos programas atrás, a sentirse cómodos y bien.
Y cuando ya dejan de sentirse cómodos y bien con un predicamento que les hace un poquito cariño, entonces buscan otras iglesias donde los hacen sentir cómodos y bien, una suerte de terapia necesaria para que ellos acallen la conciencia que les habla a lo profundo de sus almas respecto del pecado. Hermanos amados, gracias por compartir todo este tiempo con nosotros, gracias por la grata sorpresa de mi amigo José, hermano.